Hola, hola, muy buenos días. Estamos en una reunión más de Charlas sin Fronteras. Hoy vamos a abordar el tema, o bueno, no es un tema, el acontecimiento o se va a llamar la muerte como metamorfosis. Y antes que nada, nos gustaría que se suscribieran a nuestro canal de Ciencias sin Fronteras. Y si les gusta el video, pues pongan like. Bueno. eh, este no es un tema, la muerte no es un tema, ni es un tópico. La muerte es un acontecimiento que está presente en todo lo que existe y lo elegimos porque estamos prontos a la próxima semana en México, o sea, el Día de los Muertos, que es muy interesante que sobre todo nosotros como mexicanos tenemos una tradición histórica donde la muerte no se ve desde un ámbito triste o algo que nos duela. Sin embargo, paulatinamente lo hemos ido socavando, entender a la muerte que es un proceso natural de nuestra vida y que cotidianamente estamos muriendo de muchas formas. La muerte es un acontecimiento y considero que es el acontecimiento muchísimo más determinante y es un acontecimiento que ha estado presente a lo largo de la religión para poder explicar qué pasa después del más allá, desde el ámbito filosófico, desde el ámbito, bueno, biopolítico también, que tal vez eso lo abordemos o no, no lo sabemos. Y aquí nada más quiero matizar una cuestión. Cuando pensamos en la muerte como una forma de metamorfosis, implica que no hay una muerte radical en absoluto. En otras palabras, cuando nos moramos, nos vamos a transformar en otras formas. Y a partir de cómo pensemos que nos vamos a transformar en otras formas, es cómo va a intervenir lo que es la economía o lo que es la religión o lo que es, vamos a decir, la filosofía. Dentro de la filosofía, un ejemplo, si pensamos que solamente lo único que existe es la materia, lo único que nos vamos a transformar va a ser en materia más, ¿no? Si pensamos en algo superior a la materia, pues implica que entonces nos vamos a transformar en espíritu. ¿Y qué tiene que ver con la economía o con la política y toda esta situación? Dependiendo de qué concepciones tengamos de vida y de muerte, se va a desarrollar toda una estructura de entender cuál es nuestra situación en este mundo. Y voy a tomar a un autor que se llama Merleau-Ponty, que me gusta, porque Merleau-Ponty dice que no elegimos morir y no elegimos nacer. Y entonces quiero suscribir en esta parte que pensar sobre la muerte como forma de transformación o metamorfosis, que esta cuestión de metamorfosis es que cuando uno piensa en totalidad o en una cuestión muchísimo más profunda, la muerte obviamente nos plantea sobre nuestra vida. Y cuando uno, en términos de reflexión, en un acontecimiento, bajo una enfermedad, tocamos la muerte, eso nos permite transformar nuestra situación y nuestra concepción de la vida. Y dependiendo de cómo nos hayamos o no transformado, que somos sociedades que no buscamos esa metamorfosis, no buscamos esa transformación, ya con esto voy cerrando, implica que también va a incidir directamente en nuestras formas de cómo nos situamos en este mundo. Si yo no pienso sobre la muerte, no hay posibilidad de generar transformaciones internas para estar mejor conmigo misma, que creo que esto es lo que quisiera plantear. No sé tú qué piensas, Carlos. Sí, de acuerdo. La muerte también se dice que es un sentido a la vida, ¿no? Que la vida no tendría sentido si no hubiera muerte. Nos habla, ¿cómo se llama? Borges, ¿no? En Los Inmortales, ¿no? Nos habla de un grupo de seres que no se mueren, que son inmortales y que pierden todo sentido, ¿no? Que pierden todo sentido. No hay nada, no hay compasión, no hay solidaridad, no hay nada porque todo es
todo termina en un aburrimiento insostenible, ¿no? Y entonces, muchos, o tal vez algunos, no quisiéramos morir. Y entonces hay una serie de trucos para no morir, que al fin y al cabo, pues no funcionan, ¿no? O sea, como el culto al cuerpo, ¿no? O sea, el culto al cuerpo y me pongo bien mamut y acá y tengo 50 o 60 años y me veo acá como, es más, he visto fotos, el otro día vi una foto de un cuate pelón con barba blanca, mamadísimo, ¿no? Entonces, y los comentarios al pie de la foto, no, 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 qué tipo, qué bruto, o sea, todos echándole porras, ¿no? Y el tipo probablemente no tenga ni 55 años, se vea más viejo de lo que es, y ha dedicado toda su vida El culto al cuerpo. al gimnasio, entonces pues no le hay ninguna gracia, ¿no? Está, no sé si ya viste La Sustancia, Sí. una película que sabe, ahí hay una metáfora del querer ser joven gruesísima, ¿no? O sea, las operaciones, ¿no? Me voy a hacer operaciones para quitarme la grasa, para quitarme los pómulos, para me voy a jalonear la cara, me voy a poner más chichis, más nalgas y me voy a ver más joven, ¿no? Y esto, pues desde luego no es cierto y esto se considera como una cuestión de que la gente no quiere aceptar que se va a morir y no quiere aceptar la vejez, que es la antesala de la muerte, ¿no? O sea, hay una ley vital, ahora sí que vital, y es la entropía, ¿no? O sea, vamos poco a poco hasta que envejecemos y un día, digo, a menos que haya un accidente o una muerte violenta, inesperada, pues un día nos vamos a morir, no hay más, ¿no? Y se espera mediante estos artilugios retrasar a la muerte, ¿no? O sea, es una no aceptación. La muerte es ineluctable, no hay otra situación más que la muerte, al final del camino que le toque a cada quien. Y muchas veces, por lo menos gracias, creo que en el islamismo también se da, la religión judía es otra, un poco diferente en ese sentido, pero en el catolicismo viene la doctrina de la salvación, ¿no? Y entonces se inventan todo el cuento de que si te portas bien, te vas a salvar y vas a estar junto a Dios en el otro mundo y tu alma eterna, pero si te portas mal, te vas al infierno. Y todo esto es una ideología de control. O sea, no hay tal, ¿no? No hay tal. O sea, que se vayan a ver a Dios, pues yo no lo sé. O que como en las sectas que están más gruesas ahora, mientras más dinero le das al pastor, más cerca tienes un lugar junto a Dios, que es análogo a lo que sucedió con Lutero de las bulas pontificias y todo este rollo de las que vendían las indulgencias para ganar y pues no hay. Ahora la humanidad ha tenido siempre una aspectos al respecto de la muerte, desde el neolítico o antes, ¿no? Ya se enterraba, o sea, había ciertas creencias acerca del cuerpo que no debía eh, estar en putrefacción a la vista, de otras cosas, por los animales, y había túmulos mortuorios, ¿no? Y este, es un poco históricamente va por ahí, pero te pido que sigas, Miguel. Terminé mi tiempo. Gracias. Híjole, es que dices tantas cosas que me haces pensar y entonces así no, no, o sea, voy tratando de hacer un teje de ciertas, bastantes reflexiones y voy a centrar en lo que me encantó esta idea de putrefacción que dices, ¿no? O sea, la putrefacción, digo, está presente en muchísimos niveles.
Y lo que decías, por ejemplo, en el Neolítico, que son los primeros que empiezan a enterrar a sus muertos. Y es muy interesante porque es la primera, una de las primeras formas de que el humano se da cuenta que es finito. Y lo voy a vincular con esta idea de finitud, infinitud finitud y eternidad, que lo estabas planteando precisamente con esta idea de Borges, de los inmortales, que entonces me trajo la idea de el Nosferatu, ¿no? O de Drácula, vamos a ponerlo así, que Ándale, esa Nosferatu. novela a mí cuando la leí, que estaba muy chavita, me fascinó porque es muy complejo y lo voy a vincular con la sustancia también, con esta cuestión que decías que el Nosferatu es el muerto viviente, el que ya murió, que siempre va a querer estar en este mundo, ¿no? Y no puede tocar la existencia, eso es lo más fuerte, ¿no? O sea, él se queda por Mina, si no mal recuerdo, entonces Mina es como, lean Drácula, es fascinante esa novela, y entonces él por una venganza o por, em, perdón, ahorita se me fue la palabra, como por escupirle a Dios, busca ser inmortal, pero se da cuenta que lo que quiere es buscar la muerte. En un sentido, cuando lo matan a Drácula, ya descansa, porque es como esta maldición, voy a ser eterno y si soy eterno, si siendo finitos procrastinamos, siendo eternos no hacemos absolutamente nada. Y ahí en Drácula, el muerto viviente, que es muy fuerte porque es un muerto que está vivo, pero que no puede tocar ni contactar con la vida. Y hay un autor que se llama Adorno, y Adorno tiene un texto que se llama Mínima Moralia, y él dice que las sociedades después de la Segunda Guerra Mundial analoga a las personas con los Nosferatus, que son muertos vivientes, en un sistema donde la repetición, que esta es la idea del muerto viviente, es la repetición de lo mismo, donde pasa su vida sin una metamorfosis real. La muerte nos permite tener una transformación interna porque sabemos que somos finitos. Entonces, si tenemos toda la eternidad, pues no hacemos absolutamente nada porque ya tenemos, vamos a decir, que nosotros hablamos de eternidad, inmortalidad desde nuestra finitud. Es impensable tocar en mayor profundidad, perdón, ya una nueva cuestión de existencia, nuestra eternidad, porque somos finitos. Y entonces estaba pensando en esta, regreso a Adorno y regreso al Nosferatu, en sociedades capitalistas, él dice, somos muertos vivientes. ¿Por qué? Porque estamos en la repetición, donde, y lo vinculo con la sustancia, donde solamente nos basamos en la exterioridad y no en la interioridad. Esto es fundamental. A mí la película de la sustancia, el argumento se me hace muy bueno, pero la película, la verdad, hubo cosas que no salí con esta cuestión de, wow, qué peliculón. O sea, No, sí. sí me explico, ¿no? Pero es muy interesante en este sentido que aparte la sustancia es lo que subyace a lo que existe en términos filosóficos. La sustancia es Pedro, es Juan, es el árbol, esa es la sustancia. Entonces es la sustancia la que es en la película de una mujer que llega a los 50 años, que ya se siente acabada por la industria de Hollywood, el culto al cuerpo, y quiere mantenerse joven. Y aquí lo importante que ahorita no voy a desarrollar toda la película, es de que que somos sociedades y ya que nos basamos en la exterioridad. Queremos ponernos, bueno, quieren ponerse boobies o quieren estar todos, como tú dices, mamelucos, etcétera, pero no importa la transformación o la metamorfosis interna. Puedo estar súper joven pero internamente vieja, internamente acabada, internamente infeliz, que creo que ese es el punto, ¿no? O sea, cuando tenemos ese sentido de que sí, de qué sirve la apariencia, que tiene que ver con un sentido muy materialista de la vida, donde solamente pienso, ya voy cerrando, que lo único que existe es la materia y lo único valioso es la materia, descuido mi interioridad, ¿no? Y entonces... Yo no creo que como te ves, te sientes. Hay gente que se ve súper guau y por dentro se siente bastante hueca. Y esto creo que la sustancia, tomando esta metáfora, es una putrefacción interna. Y bueno, quisiera hablar ya sobre la putrefacción en términos alquímicos, pero ahorita no voy a entrar sobre eso, ¿no? Pero ¿cómo ves?
Sí, de acuerdo, o sea, esa es la situación, o sea, se ha perdido el valor de la interioridad. Incluso las disciplinas que alguna vez en los 60 se importaron de Oriente, como el yoga y la meditación y eso, Mm, han perdido sentido totalmente. O sea, antes era otra, era la espiritualidad. Se tendía a la espiritualidad, tal vez a veces muy jalado, ¿no? Pero esa era la tendencia, ¿no? Y de repente todo esto se va recomponiendo otra vez para que tanto el yoga al fin y al cabo es una gimnasia, pero es una gimnasia que tiende a una forma espiritual, o sea, no es la pura gimnasia física, pues, ¿no? Y en la meditación no se diga, ¿no? Es el conocimiento del espíritu. Y ahora el yoga se usa como una gimnasia física y la meditación se recomienda y es muy recomendada por el neoliberalismo para que la gente aguante más y sea más productiva, claro. para que se canse menos, para que tenga menos conflictos mentales o sus conflictos mentales los evada de esa manera, porque no hay superación del conflicto y sea productiva. Y eso tiene un componente de necrofilia, ¿no? Que tiene que ver con la muerte, pero no de buena manera, sino de la manera de la metamorfosis. No a esa manera, sino a la manera Claro. de que todo debe ser, digamos, en función de la productividad. La producción que en algún momento tal vez implicó, digo, no lo seguro, una transformación, precisamente una metamorfosis de la materia para convertirse en producto, es Wow. ahora una conversión del individuo para convertirse en parte de un sistema maquinal, ¿sí? Y eso, y ese es un componente necrofílico totalmente, y por el mismo que nos acepta, o sea, si la gente no puede estar a gusto consigo misma o plena, digamos, en su vida, no va a ser capaz de aceptar la muerte, Así es. porque se puede decir que la gente no vive. Sí, es lo que lo que acabas de decir de Nosferatu, el muerto vivo, ¿no? La gente está muerta, pero quiere seguir viviendo algo que no puede no empata, ¿sí? Por eso ahora venden tanto la felicidad como producto, ¿no? Sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y ahí van la bola de idiotas a oír todas las pláticas y todas las conferencias, ¿no? Perdón para los que las oyen. Pero así es cómo se distrae a la gente de su problemática o más que de una problemática, de un crecimiento interno. O sea, tú dirás, por favor, Gracias. Es te que toca, te toca. me toca. Fíjate que es muy interesante lo que dices con respecto a la felicidad, ¿no? O sea, Mauricio Bebshot va planteando que en sociedades como actuales nos dicen como esta felicidad positiva, todos hay que ser positivos y entonces hay que anular el dolor, que tiene que ver con todas estas cuestiones de yoga, de todo este rollo mercantilizada. Y él dice, están anulando el dolor. Esto es brutal. O sea, como no podemos, o sea, creo que tiene que ver con una cuestión del péndulo, ¿no? Antes, en sociedades mayormente disciplinadas, con una religiosidad muy fuerte, Acelerada. ajá, Ujú. se tenía que buscar el sufrimiento, entonces Jesucristo sufrió por nosotros y toda esa cuestión, entonces viene la teoría del péndulo, de un lugar se va al otro, y entonces ahora hay que anular el sufrimiento, hay que anular el dolor, y creo que eso lo platicamos en algunas de las charlas hace mucho tiempo, que el dolor es algo que es inherente a nuestra propia naturaleza. O sea, y creo que también lo decía en ese momento, el parto es doloroso, la separación es dolorosa, pero eso es algo que es con natural a una cuestión de metamorfosis de nuestra vida.
Ujú. Cuando uno va creciendo o cuando uno va quitándose, voy a hablar metafóricamente, cuando uno se va quitando ciertos apegos, cuando uno se va quitando ciertos acuerdos de familia, es muy doloroso porque te tienes que enfrentar a ver tu propia historia y a ver tu historia de vida, tu historia de familia, tu historia de sociedad. El conocimiento es doloroso cuando es profundo. Digo, no todo el conocimiento es doloroso, pero parte del conocimiento es doloroso. ¿Y qué pasa con esta cuestión positiva? Que no lo habían, sí, no lo había interconectado de una forma tan clara como tú lo hiciste, que el modelo neoliberal tiene que ver con esta cuestión de que se ha vuelto una industria, la meditación se ha vuelto una industria, la yoga se ha vuelto una industria también para esta cuestión de productividad. Hay empresas donde les dan yoga a sus empleados y les dan ¿cómo se llama? Esta meditación y todo este rollo. Meditación, Muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Pero yo creo que la meditación es buena siempre y cuando haya una correspondencia con tus actos de vida. Yo puedo estar pasándome en yoga y que aparte se ve como mucho de señoras popofas que van a, ya sabes, porque también la yoga es para cierto poder adquisitivo, no para todo el mundo. así es. Ajá, entonces, y considero que, pero aquí hay algo bien fuerte, Carlos, y Erwin, que también está por ahí. Creo que también es un reflejo de una sociedad que está buscando encontrar un centro en su interioridad, lo que a ti te encanta, la conciencia. Pero tú no vas a encontrar la conciencia con el OM o no vas a encontrar la conciencia con la yoga. Creo que es muchísimo más complejo. Y para encontrar la conciencia, con esta cuestión de metamorfosis, tiene que ver con, voy a ser metafórica, verte en el espejo de forma completamente lo más sincero consigo mismo o sincera consigo mismo y darte cuenta lo que no nos gusta de nosotros. Ese es el principio para poder transformar nuestra interioridad, que eso no nos gusta, no nos gusta ver nuestros defectos, no Eso, nos ¿verdad? gusta ver nuestras carencias. Y por eso el dolor se tiene que anular. Por eso las personas, sobre todo en sociedades actuales, tienen que estar dopadas. Por eso la droga funciona. Por eso las drogas, tanto legales como ilegales, porque es una forma de huir del dolor. Porque la soledad es lo que reina en esta sociedad. Y algo que es fundamental es de que la gran paradoja es que somos seres solos, en un sentido, nadie experimenta lo que yo experimento, nadie experimenta mi dolor, mi felicidad, pero podemos, o sea, esa es como la gran paradoja. Somos seres solos, pero necesitamos de los otros. Y aquí viene el concepto de la vinculación del amor, ¿no? O sea, es el otro el que me va completando. Y estaba pensando, para ir cerrando, con respecto a esta cuestión de la anulación del dolor con el transhumanismo, que lo había puesto en anterioridad con respecto a lo que tú decías de la inmortalidad. Con estos movimientos transhumanistas, el transhumanismo, que es ya la biotecnologización de nosotros, se busca, por ejemplo, el típico ejemplo, Walt Disney, que bueno, ahorita se me fue criogenizado, donde se supone que cuando ya encuentra la Ujú. inmortalidad, ya lo van a despertar, porque, regreso, vivimos en una sociedad sumamente materialista que pensamos que la vida y que la muerte se suscriben a un ámbito, a una región material, cuando creo que la vida y la muerte trascienden este ámbito meramente materialista. Y con esto cierro la idea. Si lo único que existe o lo único valioso es la materia, el consumo funciona, la vida y la muerte funcionan. Por ejemplo, la otra vez alguien cercano a mí, alguien falleció y quiere hacer a su padre en un diamante. Se va a ir a Nueva York a hacer a su padre en un diamante. Dije, eso está de locos, o sea, de locos. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, si lo leo en términos psicoanalíticos, me quedo como 10 años en el diván del psicólogo. No sé si me explico, porque tiene muchas implicaciones en términos simbólicos, en términos místicos, en términos religiosos, donde pensar que si traigo un diamante, traigo a la persona, cuando eso creo que no es el punto. Me doy cuenta de una carencia impresionante y me doy cuenta de la valorización.
de lo que significa la muerte para esas personas que buscan esta parte, ¿no? Porque solamente lo único que importa es el dinero. Y desde ahí valorizan la vida y la muerte. Eso es impresionantemente fuerte. No sé si me expliqué, Carlos. No, 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 perfectamente eso. O sea, el ejemplo es impresionante y se ve como los términos de consumo y posesión a través del dinero Claro, son lo que realmente importa porque es lo que hay, ¿sí? Ahorita que fue a dar la plática. como la plática, la Universidad del Caribe, estaba platicando con el amigo que me invitó, doctor en historia, que las, eh, las élites ahora ya ni siquiera se preparan, ¿no? Las élites son, o sea, por ejemplo, la náhuatl y todos esos son una bola de, Mm, son unos fraudes, ¿no? O sea, ya luego platicaré de esto, pero ya las élites no tienen cultura ni tienen un poco de apego wow. y la cultura es la humanidad, es humanística. La cultura te hace pertenecer en cierta forma, ¿no? A tu humanidad y esa humanidad espiritual, no en la forma de posesión o en la forma de rollo, de que yo fui, vi al Picasso y tengo acá viene bien en mi cuarto y no sé qué madre, ¿no? Sino la cultura como una parte de ser humano, como una parte de, ahora sí que se va a oír feo, pero una parte de compartir mi humanidad con los demás, ¿sí? Claro. En la que hay espiritualidad, ¿sí? En la que hay espiritualidad porque yo me estoy conectando con la parte sensible de mi ser que me hermana con lo que son las artes en un momento dado, o con lo que son culturas de otras partes del mundo, ¿sí? Que me hacen sentir, ya no pensar, sino sentir de una manera diferente. Yo veo, he visto videos, yo no he tenido mucha oportunidad de viajar, de danzas africanas. Hay un cuate que está moviéndose continuamente, ¡tacatán! Las patitas le vuelan y no sé qué, y está así no sé cuánto tiempo, y a mí me transporta. O sea, yo digo, caramba, ¿no? Qué forma de participar y de ver la vida de una forma que yo no puedo verla, pero pues por lo menos, que no puedo vivirla, perdón, pero por lo menos, aunque sea de lejos, transmitirla, sentirla yo mismo, ¿no? Eh, en el vivir está la muerte, o sea, Yes. y ya lo hablamos con el Nosferatu, si yo no vivo, yo no quiero morir, Así es. no se me hace, o sea, porque no fui, nunca tuve satisfacción real en mi vida, no tuve una más o menos plenitud de vida para poder decir, pues me voy a morir y a lo mejor pues igual no es muy agradable porque es una transformación. Fíjate lo que son las cosas. Ahorita estaba otra vez viendo el término de la metamorfosis y me imagino la vida como el gusano metido en el capullo. Esa es la vida, ¿no? Es el gusano metido en el capullo todo el tiempo, y ahí está trabajando su capullo y está cambiando, ¿no? En la vida, o sea, en su capullo. Bonito. Y cuando termina la metamorfosis, es una mariposa, ¿no? Y ya deja la belleza, o no la belleza, sino el sentido espiritual del término. Ya es otro, ya no es el mismo, no puede ser. Y ya es otro que espiritualmente se liberó del capullo que es la vida, que es una vida encerrada, al fin y al cabo, y un poco la analogía con la Matrix, donde vivía ¿cómo se llama? Eno, o como se llamara el cuate Uno, Ino, que vivían en cápsulas, ¿no? Para proporcionar energía para la Matrix. Eso era lo que hacían, eran baterías humanas, Claro. hasta que se liberan.
La muerte a lo mejor se oye muy feo o muy, a lo mejor para alguien suena necrofílico, es la liberación de la vida, Wow. ¿sí? Me libero de la vida y de la vida, ahí me libero de una serie de cosas pues, que son connaturales, del dolor, del gusto, del apego, de muchísimas cosas que ya no son mías y que no quiero, y en las que participo, bueno, no en las que participo, sino que participo de no sé cómo, porque nadie ha regresado a platicar cómo es el choro, pero que participo de una manera diferente, ¿no? Llámese energía, llámese como se llame, ¿sí? Pero es inevitable y somos los únicos seres vivientes, por lo menos en este mundo, que tenemos conciencia de que vamos a morir, que tenemos esa conciencia de que vamos a morir. O sea, los que se creen, eso sí, invencibles y eternos son los jóvenes, ¿sí? No tienen cerca la muerte, entonces les vale madre, porque así es. Y mientras más caminas, más tienes una relación con la muerte, aunque no la quieras. Y ahora con las cifras que se dan, que desde los 30 años empiezas a decaer, pues está más cabrón. Antes de los 30, a los 40 y a los 50, acá se sentía. No, señor, ya empieza tu desgaste para que no te hagas. Eso no quiere decir que tengas que poner triste, ni mucho menos. Simplemente que tengas esa conciencia de que hay una metamorfosis, que tú estás cambiando, que ya no eres el mismo y que vas a llegar a una metamorfosis integral en el momento de la muerte. ¿Tú qué dices? Uf, es que dices muchas cosas, Carlos, muy, muy profundas. Empezaría con lo de la cultura, que la cultura nos humaniza y la cultura viene de cultivo. Es muy bonito porque este significado cultura que viene de cultivo y el cultivo viene de raíz, o sea, de tierra. Y estaba pensando que en ciertas tradiciones, cuando tú pones una semilla, cuando la cultivas, se transforma. O sea, la tierra es una especie de, de mortero que transforma. Entonces pones, es precioso, ¿no? Pongo una semilla y la semilla crece en planta, en fruto, que esa es la cuestión de transformación y de metamorfosis, que no, o sea, la semilla no es igual a la flor o al árbol. Entonces, en la propia naturaleza, que es a donde voy, hay una cuestión de metamorfosis. Y esa metamorfosis requiere de todos los elementos de la vida, del agua, del sol, de la lluvia, de toda esta cuestión, ¿no? Esto es preciosísimo. Estaba pensando en la mariposa, de lo que dices, que la mariposa me encantó porque si te das cuenta de algo terrenal, o sea, una oruga que es terrenal y que es, vamos a decir, terrestre, se eleva con las alas, que es etérea, y entonces de la tierra se eleva algo muchísimo más sublime, que es el espíritu. Yo estoy muy peleada con las dicotomías de materia es mala, y esto lo hemos dialogado, y el espíritu es bueno. Creo que es una conjunción. O sea, la gran metamorfosis de la mariposa tiene que ver que en ella misma, que esto creo que se me hace fascinante que la mariposa cambia en sus tres metamorfosis su ADN, pero sigue siendo ella. Esto en términos filosóficos es la transformación de lo mismo que no es lo mismo, que sigo siendo yo. Y entonces, estaba pensando que la otra vez dialogamos que la muerte, hay muchas muertes a lo largo de nuestra vida. No solamente es la muerte de voy y me muero y ya se acabó. O sea, creo que una de las cuestiones para una metamorfosis dentro de la vida misma, y tomo a la mariposa, y tomo al capullo, y tomo a la semillita, es nuestra transformación interna de vida. Cuando solamente depositamos nuestra identidad en algo externo, internamente estamos muertos.
Y esto es horrible, por eso viene la depresión, por eso viene esta cuestión de que quiero hacer yoga, porque estoy buscando, o sea, todo ser vivo busca la vida. Esto se me hace fascinante, ¿no? O sea, a mí me encanta ver cómo vas, por ejemplo, donde vayas, en el periférico, donde sea, y de repente ves que hay plantas que salen del cemento. Y entonces digo, siempre la vida busca la vida. Eso es preciosísimo, ¿no? O sea, ningún ser vivo busca autoflagelarse excepto el humano. Y tú decías algo muy interesante, como especie humana tenemos conciencia que nos estamos autodestruyendo como especie, que tiene que ver con esta idea de que solamente vemos la parte exterior y no vemos la parte interior. Entonces, la muerte no solamente tiene que ver con una cuestión de que deja de latir mi corazón y mi cerebro deja de funcionar y ya me muero. La muerte, en términos más complejos, puede ser desde los duelos, ¿no? De cómo vamos transformando nuestra vida, pero hay gente que ni siquiera transforma su vida, entonces es el eterno, lo que estabas hablando, el típico cuate que tiene 40, 50 años que quiere seguir siendo un adolescente, porque no ha transformado su interioridad, ¿no? Y entonces llega un momento en que se da cuenta que, oh, sí, me voy a morir y entonces no ha madurado como la planta tiene que madurar, la semilla tiene que madurar y la planta siempre va a ir hacia arriba. Estoy hablando metafóricamente. Entonces, a mí me encanta mucho, me gustan mucho las plantas porque yo sí aprendo muchísimo de las plantas, porque las plantas que son seres que pensamos que no están vivos, son muchísimo más maestros de lo que pensamos, ¿no? O sea, y estaba pensando que somos sociedades que nos aterra la vida porque nos da mucho miedo vivir. Y vivir es bien complejo. O sea, vivir, me chocan como estas cuestiones, ya sabes, ¿no? Lo que tú decías, hay que ser positivo, entonces siempre hay que estar con la sonrisa y no pasa nada y tienes que estar con el pose y por dentro puedes estar que te lleva a triunfas. Entonces, creo que la verdadera vida y creo que lo que importa en un sentido más profundo es decir, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? ¿Y cómo quiero llegar el último día de mi vida? Yo fueron algunas de las preguntas que me invitaron a estudiar filosofía, a decir, ¿quién es Miriam? ¿Para qué está? Y algo que fue determinante fue cuestionarme cómo quiero llegar el último día de mi vida. No estoy hablando con arrugas, obviamente, bueno, quién sabe, ¿no? Que suerte ya me muero pronto, pero o sea, va más allá de eso, sino internamente. Lo que tú decías al inicio, ¿cómo vivo plenamente, frustradamente, enojadamente, envidiosamente? Y entonces, el culto al cuerpo, ¿qué es lo que potencializa? La envidia, la revancha, la competencia. Y entre más potencializa ese culto al cuerpo, donde solamente pensamos que lo externo es lo único valioso, cada vez nos alejamos de nosotros y de los otros. Esto es muy fuerte, porque en la medida que solamente contactamos con el otro a partir de la apariencia o a partir de la materia, nuestra forma de perdernos en lo esencial como humanos, y con esto voy cerrando, con esta cuestión de lo que tú decías, mi cultura me da una humanidad, mi cultura me da, las raíces culturales, me da... Ayer un alumno me decía, bueno, ¿para qué esas preguntas importantes? Le digo, imagínate, si tú no te preguntas de cuál es el origen de la vida o el origen de ti, no te puedes preguntar para qué estoy, quién es, qué es el universo, cuál es el sentido y el propósito del humano, etcétera. Entonces solamente pienso que lo único importante es algo vacuo, algo hueco, y cada vez somos sociedades muchísimo más banales. Por eso cada vez nos sentimos más desolados, por eso cada vez estamos más domesticados, por eso, y nada más con esto cierro, te prometo. Estaba pensando que tú dices que los jóvenes, eso era antes, Carlos. Si tú ves la Organización Mundial de la Salud, señala que los jóvenes cada vez hay un mayor número de jóvenes que se suicidan. Y esto es brutalmente fuerte. Un joven que se quiera suicidar implica, bueno, tiene muchísimas dimensiones desde uno la puede leer, ¿no? Pero antes no había ese sentido. O sea, antes los jóvenes decían, ay, no, pues, o sea, nunca me voy a morir, nunca voy a envejecer, ¿no? Pero cada vez hay mayor desolación de los jóvenes, que es un reflejo de una sociedad cada vez más muerta, más como Nosferatu, ¿no? Viven biológicamente, pero están muertos anímicamente. Y ya. Ok, perdón.
Yo voy a regresar un poco a tu metáfora de que hiciste tal vez impensadamente de la cultura y la semilla y el agua y la tierra y guau, 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 que es precisamente la vida. O sea, Así eso es, es la vida. O sea, el así es. agua es el dolor, el aire es la alegría, Qué belleza. etcétera, etcétera. Y todo eso es la experiencia que en un momento dado te va a dar la madurez para que puedas crecer. O sea, es curioso cómo seres, por llamarlos irracionales, como una semilla, pueden ser más sabios que uno, ¿no? Claro, Ya saben lo que va a suceder, o sea, ya saben, y a menos que haya algo externo que impida esa madurez, va a madurar, no hay más. Es más, es al revés, sería impensable que no madurara si no hubiera un agente externo que no lo permitiera, una sequía o al claro. contrario, demasiada agua, lo que sea, ¿no? Uf, Pero en esta sociedad precisamente lo que pasa es que también los jóvenes están, como lo estás platicando, que es fuerte, ¿sí? O sea, las depresiones crónicas son mayores que nunca, ¿sí? La depresión que antes era una cosa que se veía muy acá y además que la gente decía, pues échale ganas, porque no sé qué, porque ni idea de una depresión, ¿sí? Este, ahora son lo de todos los días, las depresiones y esas depresiones de los jóvenes, pues llevan precisamente a una, escucha lo que voy a decir, necesidad de suicidio, que es qué fuertísimo, fuerte. porque ya no quiero la vida, yo necesito, y ya no, ya la metamorfosis se hizo a un lado, porque quiero cambiar a la vida por la muerte, y de una manera violenta, porque va a ser violenta, como quiera que se dé. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Por una parte, el suicidio, en algunas personas, no lo sé, puede ser una elección o una necesidad cuando hay, como la eutanasia, ¿no? Cuando ya hay un problema grave de salud y etcétera, etcétera. O como alguien que conscientemente, sin una depresión, prefiere la muerte a la vida, ¿sí? Que es muy difícil. Pero una muerte por necesidad, no porque la necesite, sino por necesidad, porque no puede aceptar la vida. O sea, esa es la situación. Yo no temo tanto a la muerte como temo a la vida, ¿sí? La vida es la que realmente me hace tronar, no, no el miedo a Claro. la muerte, sino la vida, el miedo a la vida, el miedo a enfrentar lo que tengo que enfrentar, sobre todo cuando estoy vacío, cuando no tengo armas. Ha sucedido a partir del siglo pasado, y a mí me gusta decirlo, que en la parte espiritual, incluso hablando de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, caducó, ¿sí? Claro. Y entonces lo que dio el sistema neoliberal fue ¿cómo se llama cuando te dan medicinas que no son Paliativos. reales? Un Paliativos. paliativo, ¿sí? Que es el yoga, que es de esto, que es la felicidad, que es el no sé qué, que es el culto al cuerpo. Te da paliativos para sustituir. Pero sabemos que el paliativo no tiene la función de la medicina. Y por llamarlo así, en buen sentido, la medicina es la espiritualidad. La medicina Claro. es la conexión con algo más, que no necesariamente tiene que ser Dios, pero que tradicionalmente fue Dios a través de una religión en la que ahora mucha gente y jóvenes sobre todo no creen para nada, Ni nada. pero no tienen un sustituto real, sino que toman los paliativos que les va dando el sistema, El mercado. el mercado, efectivamente, el sistema como mercado, ¿sí? Que son los que dan, o sea, todo el coaching, todo ese pinche rollo, ¿no? Y una bola de terapias que al fin y al cabo no van al fondo de uno, sino que son ondas para, pues, para evadir, para seguirte evadiendo de alguna manera
más efectiva o más eficiente que la que tú solo tenías, te ponen a alguien que te dice, no, pues es que tú no sabes evadir bien, evádete bien así. Oye, es que me drogo, está bien, pero no te drogues mucho y bebe, pero no bebas mucho, y ya esté pendejo, pero no mucho, y así, o sea, todo mediocre, ¿no? Todo a medias, ¿no? Y y entonces no se llega, no se llega. Cuando yo entro a una terapia real, ¿sí? Claro, En la que lo que tú lo decías, yo conecto conmigo mismo y con las cosas que no me gustan de mí mismo. Las cosas que me dijeron desde chico, que yo era muy güey o que yo era muy acá, o que yo creía que no le gustaba a nadie porque era muy rechazado y una serie de cosas y las enfrento, que es doloroso, desde luego, esa claro, es la cosa. La gente no quiere enfrentar el dolor claro. y entonces se evade. La evasión es lo de hoy, como la quieras ver. Yo conozco grupos de autoayuda en las que efectivamente se autoayudan a hacerse pendejos, porque no van por la medicina, no toman la medicina. Y en el momento que hablas y les dices, no, ya dejémonos hacernos güeyes porque la cosa es así, puta, se te van encima y te dicen que eres un ojo de pescado y un tal por Juan y guau, guau, guau. Porque la gente no quiere dolor. Así es. Y no es porque sea un dolor, como tú decías que antes, pues era buscado por uno mismo, ¿no? La flagelación, el Ujú. dolor, como medio de salvación, que en Así un es. momento dado, Nietzsche lo dice, ¿no? O sea, todo eso es puro cuento, cabrón. Yes. Todo eso es puro cuento, eso no tiene nada que ver ni te va a ayudar en nada, ¿no? Y ahora vamos al revés. Ahora no quiero que me toquen ni con el pétalo de una rosa, ni que me digan nada, ¿no? Gracias a mis escritos tuve una bronca otra vez con el mismo doctor que te he platicado o que les he platicado los que nos oyen. Y lo de la ideología yo creo que le dolió mucho, lo que escribí sobre la ideología. Y particularmente yo creo que sobre la ideología religiosa, porque él es muy de golpe de pecho. Mm, Entonces me escribió que yo decía pura palabrería y entonces nos agarramos de la greña, ¿no? Hasta que terminó diciéndome, qué cosa que te tengo que confesar que me dolió, que yo era un fracasado. Lo que pasa es que tú eres un fracasado y yo soy un fracasado para él, porque no tengo una representación económica como la que él tiene, como la que él quisiera que todos tuvieran o que todos sus cuates o que todos sus conocidos. Entonces me dijo, es que tú eres un fracasado, mi puta. Haz de cuenta que me dio una patada ahí donde te platiqué el año pasado, ¿no? Y pero lo pensé, o sea, me dejó desde luego reflexionando, me dolió un chorro. Y me quedé pensando y dije, sí, yo soy un fracasado para el sistema. Efectivamente, yo no soy para este sistema. Yo no soy productivo, yo soy creativo, ¿sí? Que es muy diferente y la creatividad me lleva más a la espiritualidad que la productividad. Por favor, siga usted con este cuento. gracias, Carlos. Híjole, es que dices cosas. Creo que me dejaste ahora sí en shock. A ver, retomo. Antes de, yo creo que esta ya es la última ronda. Tú cierras. Y bueno, tienes mucha razón. Es muy complejo porque en una sociedad tan materialista como la que vivimos, una persona que no tiene ciertos valores que el sistema impone, si es un fracasado y regreso, porque su único sentido de vida, como esta persona del, del brillante o del diamante, esa es como su única valorización de lo que entiende la vida y es muy pequeña, ¿no? Y estaba pensando en un sentido existencial, que aquí voy a decir una cosa, ser espiritual no es flagelarse, ¿no? Ser espiritual no es pensar que la materia es mala, que el cuerpo es malo, que el placer es malo. Creo que para mí ser espiritual es tener un contacto desde tu centro, como yo, Miriam, lo he experimentado,
y que eres parte de algo superior a ti misma y que eres parte de la totalidad. Me acuerdo mucho que un día un alumno me preguntaba, ¿para qué estamos en el mundo, no? Entonces le decía, para mí, mi libertad reside en sentirme parte de algo superior a mí misma. Entonces, no estoy hablando de pertenencias, de voy a hacer no, eso no es metáfora, una imagen, voy a meter al universo a mí, ¿no? No, sino que tú te das cuenta que creo que ser espiritual, y en esto lo voy a decir, es estar en paz contigo misma, porque si estás en paz contigo misma, puedes estar en paz con los demás. Independientemente que te puedan querer hacer cosas o que haya problemas, pero que sabes que no le debes a alguien algo. No estoy hablando materialmente. O sea, no tienes rencores con la gente, no tienes odios con las personas. Sabes que a veces actuamos desde nuestras carencias. Creo que ser espiritual tiene que ver transformar, metamorfizar nuestras carencias para estar en paz. ¿Por qué? Porque algo que regreso a lo que decía yo, una de las cuestiones que decidí estudiar filosofía creo que fue la mayor pregunta, ¿cómo quiero llegar el último día de mi vida? ¿En paz conmigo misma? ¿Con dolor? ¿Enojada? ¿Traumada? ¿Envidiando? Entonces digo, no me lo merezco. O sea, no me merezco eso porque creo que me tengo que dignificar mi vida. Y somos sociedades que no dignificamos nuestra vida. Y eso lo podemos ver como o sea, cómo nos manejamos como personas. O sea, creo que ni los animales se manejan a veces como los humanos, bueno, como los humanos entre comillas, ¿no? Y yo creo que una persona que es muy fuerte, y lo digo yo también porque estudié filosofía o sigo estudiando filosofía, que es como yo, Miriam, me considero, pues es muy complicado que no cabemos a veces en una sociedad donde pensamos, yo soy disléxica en mi cerebro, pero soy disléxica con las personas, ¿no? O sea, mientras la gente va de una forma, yo voy del otro lado. Y eso es muy complejo. A veces el ser así tiene muchas implicaciones, porque no vas como toda la gente. Y eso obviamente, a veces, o gran parte de las veces, uno puede ser castigado, puede ser golpeado. ¿Por qué? Porque yo no digo que soy congruente 100% porque sería muy mentirosa, pero creo que trato de dignificar mi vida con mis actos de vida, con Ujú. muchas carencias, pero la gente no le gusta ver lo que son esas personas cuando uno no acepta los parámetros impuestos. No sé si me explico. O sea, si la gente es corrupta y tú no entras en la corrupción, entonces, ¿sabes qué? Estaba pensando hoy, ¿no? Yo hace mucho que daba clases en la Iberoamericana, mi jefa me decía, ¿sabes por qué mataron a Jesucristo, Miriam? Porque era muy directa. Y yo, gracias gracias por esta cuestión, ¿no? Sí. Y, y entonces tiene que ver, para ir cerrando, que para mí la gran metamorfosis es no solamente metafórica, es estar en la tierra, nutrirte de la tierra, lo que tú decías, nutrirte de la vida misma y transformar para que el último día de tu vida, que la metamorfosis es constante, puedas llegar y sentirte en paz en la medida de lo posible. Obviamente, yo, Miriam, lo digo por mí, digo, si hubiera hecho esta parte distinta, creo que uno tiene errores y eso es humano y no golpearse por lo que uno no supo hacer en determinados momentos, ¿no? Pero lo que uno sí puede hacer es lo que yo hice, cómo lo transformo para no volver a caer en lo mismo. Y a veces uno cae en los mismos, cuestiones porque los introyectos son impresionantes. Pero creo que cada uno de nosotros, y ahora sí voy cerrando, en el fondo, cada uno de nosotros sabemos cómo nos sentimos. Si nos sentimos bien, si nos odiamos. Hay mucha gente que se odia, ¿eh? Hay mucha gente que quiere, que se odia, y que se autodestruye. Lo que tú decías, son necrofílicos, ¿no? Buscan autodestrucción. ¿Por qué? Porque no buscan su centro. Y porque se casan con lo que el sistema les dice. Entonces, para mí, creo que meditar sobre la muerte nos invita a plantearnos cómo vivimos en este mundo. Y entonces, bueno, yo disfruto mucho las pláticas con Carlos.
De verdad me hace pensar muchísimas cosas y lo agradezco infinitamente. Ojalá que todos nos retroalimentemos y pues ojalá se suscriban más en el canal. Y ya tú cierra, Carlos, porfis, lo que tú decidas decir y gracias a todos. Bueno, yo cierro con la cuestión de que la muerte es un paso Mm, y la muerte es un paso de metamorfosis cuando wow, yo he vivido la vida. Si yo no vivo la vida, yo voy a temer a la vida y voy a temer a la muerte y voy a querer seguir como Nosferatu agarrado a este mundo de alguna manera, ¿sí? Eso es lo que se dice o se ha dicho siempre de los fantasmas. El fantasma es el que sigue, que muere y sigue apegado a este mundo y claro. no quiere dejarlo, entonces regresa en una forma etérea, ¿no? Por decirlo así, porque nunca quiso separarse de la vida, ¿sí? Y yo sé que tengo que separarme de la vida. Yo voy a decir algo que a lo mejor suena muy jalado. De la materia. Sí, pero sí, 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 de la materia. Yo voy a decir algo que, o sea, yo hace años, hace algunos años, tal vez no muchos o pocos, no sé, yo acepté que voy a morir, yo acepto mi muerte. Yo acepto que un día me voy a morir y me voy a morir, porque no hay otra, o sea, no tengo, ay, me voy a morir, y qué pedo. No, 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 o sea, en paz, ¿no? Aunque no, muchas veces voy a ser sincero, como tú dices, los introvertidos son cabrones y hay veces que me la paso mal, ¿no? Y además, pues tengo enfermedades, tengo ciertas cosas que no me ayudan, pero al fin y al cabo, yo sé que voy a morir y acepto mi muerte. Yo esperaría, como cualquiera, que fuera de una forma natural, pero realmente yo no tengo elección sobre eso, también lo acepto. Yo no tengo elección sobre cómo va a ser mi muerte. Y yo me despediría con decirle al auditorio o a nuestros amigos o enemigos que vivan antes de morir. Eso sería todo lo que yo diría. Y muchas gracias. Gracias. Chau, chau.